¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros. Varias veces les mencioné que Jorge Luis Borges realmente era escéptico en términos religiosos, pero dijo una vez, si el paraíso existe, tiene que tener la forma de una amplia biblioteca, porque él decía que él, antes que escritor, era lector. Y en este programa, hablando de justamente lectores y escritores, vamos a estar con otra mujer escritora, que es Carmen Cáceres. Ella hace muy pocas semanas publicó una novela llamada Hija de Nadie. Hay una historia detrás de esa novela que fue editada en su primera versión hace algunos años. Hoy con Carmen Cáceres. Y comenzamos nuestra singladura ahora por una biblioteca que causa realmente admiración. La Biblioteca de la Duquesa Ana Amalia. Fue fundada cuando, en pleno siglo XVII, terminaba el siglo XVII, 1691. El nombre era Biblioteca Ducal. En 1991, con motivo de su 300 aniversario de fundación, se le otorgó el nombre de la Duquesa Ana Amalia. ¿Por qué Ana Amalia? Porque esta duquesa fue la máxima patrocinadora de esta biblioteca. Está compuesta con más de 1 millón de libros, manuscritos, más documentos físicos y encima 16.000 textos digitalizados. ¿Qué pasó en la noche del 2 de septiembre del año 2004? Van a ser ahora 15 años. Se produjo un incendio en el tejado del edificio y, conocido como el Palacio Verde, una investigación de la Policía Federal Criminal jamás pudo determinar la causa del incendio. Se sospecha de un cortocircuito causado por un cable eléctrico. Durante el incendio, gracias al esfuerzo de cientos de voluntarios improvisados, se rescataron cerca de 28.000 libros que ya estaban en las llamas. Luego, un total de 50.000 fueron destruidos en su totalidad por el fuego. Y una curiosidad, entre los libros rescatados figura una Biblia del año 1534, aquella Biblia de Lutero cuando surgía el protestantismo. Una de esas Biblias estaba allí y se salvó realmente del fuego. Hay que tener en cuenta lo siguiente, tiene 37 pinturas, no es solamente biblioteca, 37 pinturas con cuadros de los siglos XVI al XVIII. Bueno, ¿qué pasó acá? Estas pinturas también formaron parte, lastimosamente, de lo que se destruyó. Las pérdidas materiales acumulan aproximadamente 67 millones de euros y lo que no se puede medir, la pérdida del acervo del conocimiento y la literatura en esta biblioteca. Les cuento que en 1998 la biblioteca fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte de un conjunto de edificios denominados Weimar Clásico. Y en nuestra sección de los libros a la pantalla grande, un libro recomendado especialmente por nuestra productora Magdalena Brito. Se llama La vida de Pi, de Jan Martel. Es una novela de aventuras que fue escrita por el canadiense Jan Martel. En la historia, el protagonista de esta obra, concretamente Pi Molitor Patelum, un hombre de la India, indaga sobre qué: religión, espiritualidad y qué es lo factible a una edad temprana. Él sobrevivió 227 días en un bote. ¿Y saben junto con quién sobrevivió en el bote? ¿Con otro ser humano? No, con un tigre directamente. Estaba con un tigre de Bengala después del naufragio de su barco en el Océano Pacífico. Lo que el libro presenta es la vida de Pi como una historia real contada al autor por un indio llamado Pi Bartel. En la novela, el propio autor conoce al protagonista mientras estaba buscando inspiración para una nueva novela sobre Portugal. Aventuras entrañables estamos hablando en este libro. La pregunta es, ¿y la película? La película que se basó en el libro, les cuento, se estrenó en el año 2012, dirigida por la conocida Ang Lee y protagonizada por Suraj Sharma, Irfan Khan y Raf Spal. Después de decidir, ahora estamos en la película, después de decidir vender su zoológico en la India y mudarse a Canadá, Santosh y Gita Patel viajan en un náufrago en un barco carguero con sus hijos y algunos animales. Una terrible tormenta hundió el barco, dejando a Pi, el hijo de los Patel, como el único sobreviviente humano que ya quedaba. Sin embargo, Pi no está solo. ¿Con quién está Pi? Un temible tigre de Bengala lo acompaña en el bote salvavidas. Para no perderse, hicimos también consultar con la gente lo mismo. ¿Qué novelas de terror o qué obras de terror gustarán a los paraguayos? Acá tienen la respuesta.
Realmente cuentos luego de Edgar Allan Poe, que es un escritor que suele hacer de ese mismo género. ¿Qué texto o cuento recomendás de él? El gato negro, el retrato oval, el cuervo. ¿Solés leer libros de terror? No, pero igual le conozco a un autor en específico que se llama Stephen King, que escribió muchos libros que fueron adaptados en películas muy famosas. El Resplandor, por ejemplo, una película de Stanley Kubrick. It, obviamente, un ejemplo más reciente. Y así. Y ya está con nosotros la escritora Carmen Cáceres. Hace unos días relanzó un libro que les va a emocionar. Yo hablaba hace algunos días por ella a través de radio, llamado el libro Hija de Nadie. Vamos a estar enseguida ya aquí con la autora, con Carmen Cáceres. Y como les había prometido, está con nosotros la escritora Carmen Cáceres con un libro que se presentó hace algunas semanas llamado el libro, fíjense lo del título, Hija de Nadie. Y ahí está, la portada impresiona muchísimo, le comentaba a Carmen, con esa niña, Hija de Nadie. Y yo le preguntaba a Carmen, en primer lugar, ¿cómo te va? Y bienvenida al programa, Carmen. Buenos días, muchísimas gracias, Carlos. ¿Cómo surgió Hija de Nadie? Y bueno, Hija de Nadie es mi primera novela, que la publiqué hace 10 años y realmente surgió, este libro fui escribiendo de a poco. Y desde niña empecé a escribir, me encantaba escribir y escribía todo lo que veía y lo que sentía. Tal es así que, bueno, después de adulta, ya madre, casada con 2 hijos mayores, ya profesionales, un día estuve revisando mis agendas viejas y lo escrito y encontré, bueno, dije, bueno, esto es una novela. Entonces junté todos los escritos y lo publiqué. Interesantísimo. Y básicamente, ¿cómo surge la historia? Lo que pasa es que a mí siempre me llama la atención los problemas sociales. Entonces voy por la calle, veo niños en la calle, eso me impresiona mucho. Y también escucho noticias sobre embarazos precoces, los abusos de adultos hacia los niños. Entonces todo eso voy escribiendo, digo, ¿cómo podría ser? O cómo es. Entonces voy escribiendo eso. Pero no solamente la parte negativa, sino también está de por medio el amor, la comprensión, la solidaridad, el compañerismo de la gente. Entonces se van entrelazando y está en la obra. ¿Y por qué Hija de Nadie? Y porque Hija de Nadie es una realidad que puede afectarle a cualquiera, no es solamente a una persona. Bien lo había dicho Delfina en su prólogo, Hija de Nadie puede ser el hambre, puede ser la miseria o puede ser cualquier persona, ¿verdad? Porque yo te cuento una anécdota. Conocí a esta escritora paraguaya que ya no está con nosotros, que es Esther Izaguirre, que ella vivió casi toda su vida en la Argentina. Intercambiamos los libros. Y ella cuando vio, puso por su pecho y me dijo, esta soy yo. Esta soy yo porque yo no tengo nacionalidad, no soy argentina ni paraguaya. Entonces el lector se identifica un poco con lo que es Hija de Nadie y quiere reflejar una realidad. No precisamente como una crítica, sino como algo que está entre nosotros. ¿Y qué realidad se refleja en el argumento? Y en el argumento son los abusos de adultos hacia niños, niños de la calle, también los embarazos precoces que vemos tanto. Anteriormente no era tanta la información, pero hoy día, todos los días te están lanzando, ¿verdad?, de los problemas que suceden y que de repente no tienen solución aparentemente, ¿verdad? ¿Y cómo va transcurriendo en el argumento esta Hija de Nadie? Hija de Nadie tiene varias etapas y se desarrolla en distintas ciudades, en la capital y también en ciudades imaginarias, ¿verdad? Pero sí refleja un poco lo que es nuestras ciudades. Entonces se van entretejiendo distintos personajes para finalmente surgir Hija de Nadie, ¿verdad? Que es el lector cuando lea va a ver, ¿verdad?, que es una niña, realmente es hija de nadie que no tiene una identidad. No tiene identidad, es hija totalmente sin conocimiento de los padres. Sin conocimiento. No, conocen los padres, pero no tienen lo que es. Y sucede hoy día, Carlos, en el interior mismo. Hay gente que no tiene documentos. Solo de repente en la prensa dice que es señor de 75 años, por primera vez tiene su cédula de identidad. Eso ocurre. La gente no tiene de repente, o porque no le llega, porque está lejos de la capital, o por alguna razón. Ya es apasionante esto. Y ella misma, esta Hija de Nadie, ¿cómo se va desarrollando a lo largo de la novela? Y bueno, eso tendría que leer, pero es interesante porque se va conociendo a muchos personajes, ella conoce su identidad, pero es tan profundo el sentimiento que ella guarda. Ella no quiere compartir su verdadera identidad, ¿verdad? Hasta que finalmente ella confía en cierta persona y
comparte su realidad, ¿verdad? Pero suceden muchas cosas en la novela. Claro. Y ella lo que sí no quiere es comunicar su verdadera identidad. Ella guarda su identidad. Entonces, hasta que finalmente, ¿verdad?, surgen ciertas situaciones y ella tiene que sacar a luz lo que es. Y hace 10 años, ¿cómo nació esta novela entonces? Entonces, esa novela nació, vamos a decir, no sé si ya completé mi ciclo como madre, esposa, profesional. Entonces, como te dije, compilé todos los escritos que yo tenía guardados y ahí surge Hija de Nadie. Y el título le puse porque realmente se refiere, ¿verdad?, a la situación que se vive, que son los problemas sociales. ¿Vos tenías unos apuntes entonces? Tengo muchísimos apuntes, Carlos. Hasta ahora de repente puedo escribir muchísimas novelas porque saco una agenda y encuentro ahí, digo, ¿en qué momento yo escribí esto, verdad? Interesante. ¿Y qué pasa con esos apuntes? ¿Así surgió Hija de Nadie, algunos apuntes tuyos? Sí, así surgió Hija de Nadie y así surgieron otras novelas también. ¿Y dónde vas haciendo los apuntes? Ay, y en agenda, ¿En la agenda? En la agenda y en hojas sueltas. Cualquier cosa que yo encuentre, inclusive en el semáforo, muchas veces algo me llama la atención y estoy escribiendo. Interesantísimo. Ahí surge hace 10 años de un conjunto de apuntes que vos tenías esta muy peculiar historia de una niña que es hija de nadie en el sentido de que no tiene a sus progenitores con ella misma, pero guarda el secreto también de quiénes son ellos. Sí, así mismo, guarda el secreto hasta el final. Y 10 años después, ¿qué te pareció la novela en relación al Paraguay de hoy, con estos últimos 10 años? Dios mío, Carlos, estamos peor, parece. Porque los niños de la calle no han desaparecido y también los embarazos precoces creo que abundan. Hay muchísimo y las noticias son alarmantes, es como si fuera que no se puede hacer nada. Entonces yo siempre digo, al principio dije, ojalá que esto alguna vez sea una historia y digas, mira, por lo que era Asunción. Pero hoy día no podemos decir eso, sino decimos, mira, esto es el reflejo de lo que estamos viviendo. Época, la verdad, pasaron 10 años, pero no mejoró la condición de mucha gente. Para nada, no mejoró. ¿Y tu próxima novela nos puede adelantar algo? Bueno, tengo dos novelas posteriores a esta, ¿verdad? Que ya, no sé, creo que ya te comenté eso, que es una sobre la gente, también problema social de los paraguayos que vienen a España a trabajar. Que también es un tema bastante interesante, que la presenté en Buenos Aires justamente en un simposio. Y la tercera obra es La Casa de Techo Azul, que la semana pasada estuve por San Pablo, también que se tradujo al portugués, que también es problema social y trata de las adicciones. Entonces siempre yo trato de enfocar y digo, siempre en la esperanza uno tiene que perder y esperando que algo mejore. Siempre digo, ojalá tuviera este final, ¿verdad? Y mi próxima obra se llama La Balanza Inclinada, que todavía no está ni siquiera en la editorial. Pero sí es la próxima, La Balanza Inclinada. ¿Siguiendo con la temática social o cambias de registro? No, siguiendo con esa temática social, porque realmente, Carlos, hay muchísimos temas sobre los cuales escribir. ¿Y cuál es tu proceso de escritura en el día, cada día? Y yo todos los días escribo un poquito, ¿verdad? Pero yo escribo yo no sé si soy tan diferente a todos los escritores, pero yo no necesito encerrarme en ningún lugar para escribir. Yo escribo siempre en el trabajo o de repente también me gusta mucho estudiar, sigo estudiando. De repente en clase algo me llama la atención, escribo. Tengo agenda donde escribo muchísimo y luego la escribo en la computadora. Pero interesantísimo. Y desde el punto de vista de tu temática, quiero mostrar que acá hay dos libros más, La Casa de Techo Azul, que me comentabas recién, y Una maleta cargada de sueños. De estos dos libros, ¿qué nos podés decir? Y bueno, y el segundo libro es Una maleta cargada de sueños. Este libro yo edité justamente conversando con personas que han ido a España a trabajar y los familiares que quedan. O sea, que qué queda acá y qué encuentra allá la gente. Es un problema bastante inquietante y hay mucho, parece que no se da cuenta, pero es una realidad cruda. Y La Casa de Techo Azul, con este peculiar nombre. Y esa es una casa, como yo digo, porque ya me han preguntado ahora muchas personas, ¿por qué techo azul? Sí. Porque el azul refleja un poquito, primero, una irrealidad y segundo, refleja también la esperanza a una libertad. Y en la Casa de Techo Azul se reúne un grupo de adictos con el deseo de superarse y recuperar su vida. Porque bien sabemos que los que están acá en las drogas siempre ya están de repente con una desesperanza, ¿verdad?, de cómo superar el problema. Carmen, muchísimas gracias, muy amable por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias a vos, Carlos, y espero te gusten los libros. Claro que sí. Era Carmen Cáceres con respecto al último libro que les digo, es Hija de Nadie, una reedición. Léanlo, les va a interesar. Seguimos enseguida.
Y seguimos con nuestra sección ¿qué recomiendan leer? Sobre todo cuando hablamos de novelas de terror. Acá está la respuesta. ¿Alguna vez leyó algún libro de terror? Ah, no, ningún libro de terror, no me gusta. Sí, me recuerdo en el colegio que había leído una novela, no me acuerdo nomás el nombre ahora exactamente, pero sí leí. ¿Y de qué trataba? Era de una aventura de un chico que generalmente no me acuerdo del final nomás, pero me acuerdo que leí en el colegio, ¿verdad? Y entre los libros en que están haciendo historia hoy, y lo hicieron, está aquel 1982 con La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ella tiene varios libros posteriores, pero sin ninguna duda uno de los que pasó a la historia fue este, La Casa de los Espíritus, que busca enfrentar una casa de la familia Trueba, y a lo largo de 4 generaciones va viendo cómo van cambiando los seres humanos, los protagonistas, cómo van siendo transformados, cómo cambian en esta familia, y sigue al mismo tiempo los movimientos sociales y políticos del periodo postcolonial de Chile. Está narrada desde la perspectiva de sus protagonistas. Los acontecimientos tratan sobre el amor, la familia, la muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución, la política, los ideales y lo maravilloso. Una obra que entra profundamente dentro del alma humana. La Casa de los Espíritus, de la muy popular en Paraguay, Isabel Allende. No siempre existió, por cierto, el billete. En algunos tiempos lejanos, solo las monedas, concretamente, en el Museo del Banco Central del Paraguay. Existen monedas de cada época con un elevado valor histórico. Museo Numismático del Banco Central del Paraguay, visítenlo. Las monedas no solo tienen un valor económico, sino también histórico. Desde el 2001, el Museo de Numismática y de Joyas del Banco Central del Paraguay exhibe una valiosa parte de nuestra historia. Nosotros estamos en el Museo de Numismática y de Joyas del Banco Central del Paraguay. Mi nombre es Víctor Fernández, soy el responsable y curador de esta área del Museo del Banco, en el que vamos a ver a cada visitante que llegue a venir aquí, va a conocer el origen, el nacimiento, el desarrollo de la moneda en la región desde 1541, cuando todavía estaba el Imperio Colonial Español, hasta que van a surgir los países que se van a llamar posteriormente Perú, Paraguay, Chile, México, Bolivia. Para el caso específico del Paraguay, para 1847 vamos a ver el nacimiento de la primera moneda y el primer billete paraguayos que están en los paneles. Este museo es extraordinario en el sentido de que muestra detallada y puntualmente el mismo nacimiento de la moneda y del billete en el Paraguay. Y claro, es un museo único por su temática precisamente. Los objetos están distribuidos por todo el salón de manera que los visitantes puedan entender la historia económica del Paraguay. Documentos inéditos están ordenados de maneras estratégicas para que las personas puedan ser atraídas por nuestra historia. Tenemos varias partes, varios recorridos. El sector histórico propiamente, que arranca con la designación del teniente gobernador Domingo Martínez de Irala en 1541, en toda la parte histórica. Luego tenemos el inicio de la moneda y del billete paraguayo desde el año 1847, con el nacimiento ya del guaraní también, y vamos avanzando en el tiempo hasta el año 2017 en que tenemos los últimos billetes. También tenemos un sector de máquinas antiguas que se usaban en el tiempo, que van mostrando un poco la evolución también tecnológica. Por el otro lado, tenemos un sector de monedas conmemorativas. Las monedas conmemorativas son emitidas para homenajear, recordar un hecho fundamental que sucede en un país. Por ejemplo, la visita que tuvimos del Santo Padre en el año 2015, en julio de 2015, la visita del Santo Padre del Papa Francisco. Por esa razón, el Banco Central emitió una moneda conmemorativa. Joyas valiosísimas de la época de don Carlos Antonio López brillan en un sector del museo y llaman la atención a todos los turistas. Estos objetos fueron recuperados y están a cargo del BCP. Hay
tanto para ver. Casi cada vitrina y cada panel tiene un tesoro único. Nos habla realmente. Tenemos la acuñadora de moneda adquirida durante el gobierno de Don Carlos. Tenemos una bandeja de plata con las iniciales de Francisco Solano López. Tenemos las monedas, la llamada un 12avo. Tenemos el primer billete paraguayo, son todos originales. Cada moneda cuenta una historia. El acceso al museo es totalmente gratuito y está ubicado en la planta baja del Banco Central del Paraguay. El horario de atención es de 8:30 a 12:30 de lunes a viernes. Y entre los libros que están en estos momentos en la librería de Asunción, vamos hasta Literato, Cada suspiro, de Nicholas Sparks. Acuérdense que es uno de los autores de novelas románticas más popular en todo el mundo. Aquí trata la historia de Hope Anderson, que se encuentra en una encrucijada en su vida. Tiene 36 años, una relación amorosa con un cirujano. Esa relación amorosa dura ya 6 años. Sin planes de boda a la vista, a su padre le han diagnosticado una grave enfermedad y ella decide pasar una semana en Carolina del Norte, donde además de organizar la venta de la casa familiar, tendrá que tomar las decisiones más importantes, porque la pregunta que surge es: ¿y después de papá, cuál es el futuro de mi vida? De Nicholas Sparks, Cada suspiro, está en Literato. El régimen de Stroessner ha dado importante literatura en torno a lo que fue, a lo que se vivió, a lo que se sufrió, a lo que se acompañó. Les recomiendo especialmente Baila, dinosaurio, de Lourdes Talavera. Existencia humana, entorno social y político, y nos confronta con la semilla del mal a cada momento. Causa escalofríos. Se llama Baila, dinosaurio, de Lourdes Talavera. ¿Dónde encuentran esta novela? En Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Y en un momento dado, la autora que nos acompañó, Carmen Cáceres, con su novela Hija de Nadie, nos hacía remarcar lo siguiente: esta novela nació hace 10 años, hurgando en los problemas sociales del Paraguay. 10 años después, en muchos sentidos, no hemos avanzado. Es una llamada de atención a ciudadanos y gobernantes. Nos vemos, por supuesto, en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.